La sombra del silencio. El principio del final. Miguel Indurain, el legendario ciclista navarro, 5 veces campeón del Tour de Francia y orgullo de España, siempre fue sinónimo de fuerza, determinación y silencio. El hombre que recorría las montañas con una serenidad casi inhumana, también fue quien guardó los secretos más dolorosos de su vida lejos de la atención pública. Este primer no es solo una introducción a su tragedia personal, sino el descenso hacia un túnel de sombras, enfermedad y despedidas silenciosas que ni siquiera los más cercanos a él pudieron anticipar. El inicio de la sospecha. Todo comenzó con lo que parecía una simple fatiga. Durante una entrevista informal en Pamplona, en la primavera de 2025, algunos periodistas notaron el aspecto pálido y visiblemente más delgado de Indurain. Él, siempre reservado, sonrió y lo achacó al estrés de sus compromisos sociales y empresariales. Nadie imaginó que detrás de esa sonrisa amable se ocultaba una verdad devastadora. Una batalla interna con una enfermedad degenerativa que avanzaba silenciosa, letal e implacable. Su esposa, Marisa López de Goicoechea, compañera incondicional desde los días más gloriosos del ciclismo, fue la primera en darse cuenta de que algo no estaba bien. Miguel ya no tenía la energía para las caminatas familiares, ni el ánimo para atender a sus nietos como antes. Las noches se llenaron de insomnio y las mañanas de dudas médicas. Marisa, en silencio, comenzó a llevar un diario, temiendo que el hombre al que amaba se estuviera desvaneciendo poco a poco. Las visitas médicas en secreto. A lo largo del verano de 2025, Miguel y Marisa realizaron visitas discretas a una clínica privada en Barcelona. Allí, después de extensos exámenes neurológicos y pruebas genéticas, llegó el diagnóstico demoledor. Una forma agresiva de parálisis supranuclear progresiva, PQSP. Una enfermedad neurodegenerativa rara que afecta el equilibrio, la movilidad y la comunicación. Una sentencia de vida limitada y calidad reducida. Miguel, como siempre, enfrentó la noticia con estoicismo. Si pude subir el Alpe d'Huez, también podré bajar esta cuesta, le dijo a Marisa con una sonrisa amarga. Pero el deterioro comenzó más rápido de lo que nadie hubiera previsto. En cuestión de semanas, Miguel pasó de caminar con dificultad a necesitar asistencia para las tareas más cotidianas. El silencio como escudo. La familia tomó una decisión difícil: no compartir la noticia públicamente. Miguel siempre vivió con dignidad, y así quiere morir, declaró Marisa a sus hijos. Los amigos cercanos fueron informados bajo estricta confidencialidad. Algunos excompañeros de equipo, como Perico Delgado y Abraham Olano, expresaron su deseo de visitarlo. Pero la familia limitó las visitas para proteger la frágil salud emocional del ciclista. A puerta cerrada, el hogar de los Indurain se convirtió en un santuario de recuerdos, fotografías y viejos videos de victorias épicas. Marisa pasaba horas al lado de Miguel, leyéndole cartas de admiradores de todo el mundo. Miguel ya no podía responder, pero en sus ojos había lágrimas, emoción, gratitud y resignación. La última aparición pública. En octubre de 2025, contra todo pronóstico médico, Miguel insistió en asistir a una gala benéfica del ciclismo en Bilbao. Ayudado por un bastón y acompañado de Marisa, apareció brevemente en el escenario. El público, sin saber la magnitud de su enfermedad, lo ovacionó de pie durante más de 5 minutos. Las cámaras captaron a Marisa llorando discretamente a su lado. Era la última vez que Miguel sería visto en público. Esa noche, tras bastidores, varios periodistas se acercaron a pedir entrevistas. Miguel apenas pudo asentir con la cabeza. Marisa, visiblemente afectada, pidió comprensión. Nadie imaginó que detrás de esa escena emotiva se encontraba el epílogo de una vida de gloria y sacrificio. El deterioro imparable. En los meses siguientes, Miguel perdió la capacidad de hablar. Luego, la de tragar. Finalmente, la de reconocer rostros. Marisa escribió cada etapa en su diario,
como una forma de aferrarse a los últimos hilos de humanidad de su esposo. Hoy no supo quién era. Me miró como si fuera una enfermera. Lloré en silencio mientras le cambiaba la camisa. Escribió una noche de noviembre. Los hijos del matrimonio, Miguel y John, decidieron trasladar a su padre a una residencia especializada. Pero Marisa se negó. Me casé con él para lo bueno y para lo malo. No lo dejaré solo ahora. Instaló un equipo médico en casa, contrató enfermeras de confianza y convirtió la habitación matrimonial en una unidad de cuidados intensivos improvisada. La noticia que rompió el corazón de España. El 7 de enero de 2026, a las 6:37 de la mañana, Miguel Indurain exhaló su último aliento. Rodeado de su esposa y sus hijos, fue Marisa quien llamó a la prensa para confirmar la noticia. Con voz entrecortada, pronunció las palabras más dolorosas de su vida. Miguel ya no sufre. Mi amor, mi compañero, el padre de mis hijos, se ha ido en paz. Luchó hasta el último suspiro. Gracias por respetar su silencio. España entera se sumió en un luto profundo. Las redes sociales se inundaron de mensajes de condolencias. El presidente del gobierno decretó un día de duelo nacional para honrar la memoria del campeón. Se organizó un homenaje nacional en Navarra, su tierra natal. Pero el cuerpo de Miguel no fue llevado a ningún acto oficial. Marisa cumplió su última voluntad: ser enterrado en una ceremonia íntima, sin prensa, sin micrófonos, solo con la familia y la montaña al fondo. Un legado inmortal. Así terminó el primer del adiós de Miguel Indurain. No fue una caída en bicicleta la que lo venció. Fue una enfermedad cruel, silenciosa, que le quitó lo único que nunca pensó perder: su independencia. Y sin embargo, en su dolorosa partida, volvió a enseñar al mundo el valor del silencio, la dignidad del adiós y el poder del amor de una mujer que lo acompañó hasta el último suspiro. Pero la historia no termina aquí. En los siguientes, nos adentraremos en los secretos no revelados de su vida familiar, las últimas cartas que dejó escritas, los conflictos internos con antiguos compañeros y el legado que ha dejado no solo en el deporte, sino en el corazón de una nación entera. Las cartas escondidas. Confesiones antes de morir. Cuando un gigante como Miguel Indurain cae, no lo hace en silencio absoluto. Aunque su vida pública estuvo marcada por la discreción, la enfermedad lo condujo a un terreno inexplorado, el de la palabra escrita, la confesión íntima y las verdades que nunca se atrevió a decir en voz alta. Este segundo revela el hallazgo más sorprendente tras su muerte. Un conjunto de cartas manuscritas, guardadas celosamente por su esposa Marisa, que arrojan luz sobre sus miedos, sus culpas, sus amores no resueltos y su dolor más profundo. El descubrimiento en la mesilla de noche. 4 días después del fallecimiento de Miguel, mientras la familia intentaba recuperar algo de normalidad en el hogar, Marisa decidió ordenar la habitación donde su marido pasó los últimos meses de su vida. Entre libros, fotos y objetos personales, encontró una caja de madera con cerradura antigua. No recordaba haberla visto antes. Dentro, envueltas en papel de seda y con un lazo rojo ya desgastado por el tiempo, había más de 30 cartas escritas a mano, todas firmadas por Miguel. Cada sobre llevaba un nombre: Marisa, Miguel hijo, John, sus nietos, algunos amigos, e incluso un par de personas desconocidas para la familia. Marisa, con el corazón acelerado, se sentó en el borde de la cama y abrió la carta que llevaba su nombre. Lo que leyó cambió por completo su visión del hombre con el que había compartido su vida durante más de 3 décadas. Marisa, si estás leyendo esto, ya no estoy contigo. Y si bien eso me duele, me alivia saber que no me verás más sufrir. He sido un hombre de silencios, de esfuerzos físicos, de metas cumplidas. Pero he fallado en una cosa: hablar contigo con el alma. Te amé cada día, incluso cuando no lo decía. Incluso cuando el cansancio me volvía ausente. Incluso cuando el orgullo me impedía pedir perdón por mis errores. Sé que te herí y sé que te herí, no con palabras, sino con ausencias, con distancias. Gracias por no haberte rendido conmigo,
por seguir amándome aun cuando yo me alejaba de ti sin querer. Este adiós no es el final. Te espero, como siempre lo hicimos en nuestras etapas. Te espero en la cima. Con todo mi amor, Miguel. La reacción de Marisa lloró desconsoladamente por horas. La carta no era solo una despedida. Era un espejo retrovisor de su vida en común, una que a menudo se vio eclipsada por la fama y la exigencia del ciclismo profesional. Durante años, ella fue el sostén del hogar mientras él conquistaba Europa. Lo comprendía, pero también lo sufrió. A lo largo de las semanas siguientes, Marisa fue leyendo el resto de las cartas, una por una. Cada misiva revelaba aspectos inéditos del carácter de Miguel. Su temor al olvido, su preocupación por no haber sido un padre presente, su arrepentimiento por no haber hablado más con sus propios hermanos. Las cartas eran su forma de cerrar los ciclos abiertos que el silencio había dejado pendientes. Las cartas a sus hijos. A Miguel hijo, el mayor, le escribió una carta extensa. Le habló de la presión que sintió al tener a un padre campeón y de cómo temía haberlo empujado inconscientemente hacia un camino que no deseaba. Le pidió que viviera para sí mismo, que no intentara ser una versión mejorada del padre, sino un hombre libre de expectativas. A John, el menor, más rebelde y artístico, le dedicó palabras de admiración. Le confesó que envidiaba su valentía para ir contra la corriente, su decisión de no entrar al mundo del ciclismo pese a la presión social. «Eres más libre que yo jamás fui», le escribió. Ambos hijos, al leer sus respectivas cartas, rompieron en llanto. Miguel, el mito, finalmente hablaba como Miguel. El hombre, la carta para un amor antiguo. Una de las grandes sorpresas llegó al abrir una carta con un nombre desconocido para todos. Clara. Marisa dudó durante días si debía abrirla. Finalmente lo hizo. La carta, fechada en 1987, era una confesión a una mujer con la que Miguel tuvo una relación breve antes de casarse con Marisa. No era una carta de amor oculto, sino una despedida pendiente. Miguel le agradecía por haberle enseñado a amar de verdad y le pedía perdón por haber desaparecido de su vida cuando la fama comenzó a tocar a su puerta. Reconocía que siempre guardó un rincón de ternura por ella, pero que su vida, su destino y su hogar estaban con Marisa. Marisa no sintió celos, sintió humanidad. Por primera vez conocía al hombre antes del ídolo. Una carta para el país. Pero quizás la carta más impactante fue una dirigida a España. Aunque escrita en tono íntimo, fue encontrada entre las cosas que Marisa decidió entregar a la Fundación Miguel Indurain Taldea con el consentimiento de la familia. En ella, Miguel hablaba de su responsabilidad pública, del precio de la fama y de la constante lucha por estar a la altura de las expectativas. Querida España, me diste todo. Aplausos, gloria, respeto. Pero también me quitaste cosas que nadie ve. No me arrepiento. Solo deseo que no esperéis que todos los ídolos sean perfectos. Somos carne, hueso y miedo. Ojalá algún día podamos enseñar a nuestros jóvenes que fallar también es parte del camino, que retirarse no es perder, que callar también puede ser una forma de gritar. Gracias por quererme. Perdón por no mostrarme más. La carta fue publicada en El País días después del funeral, generando una ola de reacciones. Atletas, periodistas y ciudadanos anónimos compartieron sus historias, inspiradas por la sinceridad de esas palabras. Miguel, incluso en la muerte, seguía enseñando lecciones. El legado íntimo. Las cartas, cuidadosamente conservadas por Marisa, se convirtieron en un archivo privado de valor incalculable. No solo eran documentos familiares, sino retratos de una figura nacional que eligió el papel y la pluma para decir lo que la fama no le permitió expresar con la voz. Marisa, en una entrevista posterior con TVE, dijo: «Estas cartas fueron su voz cuando ya no pudo hablar. Fueron su confesión, su redención y su despedida. Ahora entiendo muchas cosas. Ahora puedo soltarlo, porque él ya descansó».
El futuro de las cartas. Los hijos de Indurain consideraron publicar algunas de las cartas en un libro, no para explotar su nombre, sino como homenaje, como legado emocional. El proyecto fue titulado provisionalmente Cartas desde la cima. Su publicación, prevista para finales de 2026, incluiría no solo los escritos, sino fotografías inéditas, notas personales y reflexiones de quienes lo conocieron en lo más íntimo, la oscuridad. Entre campeones. Traición y distancia. Aunque Miguel Indurain siempre fue elogiado por su serenidad y respeto a sus compañeros, el tiempo y las cartas que dejó revelaron una compleja red de tensiones, desacuerdos y heridas sin cicatrizar. Tras los saludos formales en eventos deportivos y las fotos sonrientes con leyendas del ciclismo, se escondían historias de traición, decepción y distanciamiento emocional que marcaron los últimos años del campeón navarro. Esta sección revela un aspecto poco conocido de su vida: las grietas invisibles, el mito del hombre imperturbable. Durante décadas, Miguel Indurain fue sinónimo de diplomacia silenciosa. Jamás entró en polémicas públicas, ni se vio envuelto en escándalos mediáticos. Pero en privado, según testimonios recogidos por Marisa y fragmentos de sus cartas personales, las tensiones existían, y algunas dolían más que cualquier lesión sufrida en la bicicleta. Uno de los nombres que apareció repetidamente en sus escritos fue el de Pedro Delgado, compañero de generación y hombre clave en la transición dorada del ciclismo español. Si bien el público celebró su aparente amistad, en la intimidad existió una grieta que nunca llegó a cerrarse: el distanciamiento con Pedro Delgado. En una de las cartas dirigidas a un amigo cercano, firmada solo con iniciales, Miguel escribió: «A Pedro le debo mucho, pero también le reprocho más de lo que él imagina. Me acompañó en mis primeros pasos, pero me dio la espalda cuando el foco me apuntó más a mí que a él. Nunca lo dijo, pero lo sentí». Esta afirmación, junto con otros pasajes, revela que la relación entre ambos comenzó a erosionarse en los primeros años de gloria de Miguel, cuando sus victorias comenzaron a opacar al carismático Perico. Según el periodista deportivo Carlos Arribas, quien ha seguido la carrera de ambos de cerca, la tensión era perceptible. Delgado siempre fue más expresivo, más mediático. Indurain era hermético. Cuando Miguel empezó a ganar, notabas que ya no había bromas, ni complicidad. Era una cordialidad vacía. Aunque nunca se enfrentaron públicamente, sus caminos se separaron tras la retirada de Miguel. Mientras Pedro continuó en televisión como comentarista, Indurain evitó la exposición. Algunos aseguran que lo hizo por salud, otros porque se sentía traicionado. El caso del doctor que lo decepcionó. Otro nombre que aparece en los documentos privados de Indurain es el del doctor Nicolás Terrados, médico deportivo del equipo Banesto y figura clave durante los años dorados del ciclismo español. Aunque en público Miguel siempre habló bien de él, sus escritos muestran un descontento profundo. Me trató como una máquina. No escuchaba cuando tenía dolores. Solo pensaba en la etapa siguiente. Nunca me preguntó cómo estaba por dentro. Este fragmento, parte de una carta no dirigida a nadie en específico, sugiere que la confianza médica se rompió mucho antes de que el diagnóstico de su enfermedad neurodegenerativa llegara. En varias ocasiones, Miguel escribió que sospechaba haber tenido síntomas años atrás, pero que fueron minimizados o atribuidos al estrés físico. Uno de los pasajes más reveladores de sus memorias personales dice: «Quizás si alguien me hubiera escuchado más allá del músculo, habría sabido antes lo que venía». Traiciones silenciosas en el entorno del equipo. Durante los últimos meses de vida, Miguel confesó a Marisa una traición que había callado por décadas: la filtración de documentos médicos a la prensa, en 1996, tras su retirada del Tour. Aunque el escándalo no estalló en aquel momento, él siempre supo que alguien dentro del equipo entregó esa información. Según sus palabras, no lo hizo público para no manchar la imagen del ciclismo español, pero la herida nunca cerró. Marisa relató a un periodista de Diario de Navarra: «Guardó ese dolor en silencio,
Lo carcomía saber que alguien cercano le dio la espalda. Murió sin saber quién fue, pero con la tristeza de haber confiado demasiado. La frialdad con algunos compañeros de generación A diferencia de lo que muchos creen. Miguel no mantuvo contacto cercano con la mayoría de los ciclistas con los que compartió podiums y hoteles. Salvo contadas excepciones, como su fiel gregario Jesús Montoya y el mecánico Chente García Acosta. La mayoría de relaciones se fueron apagando con el tiempo. En otra carta íntima escribió: «Cuando dejé de pedalear, muchos dejaron de llamar. Me di cuenta de que lo que creía amistad era solo convivencia forzada por la carretera». Este desencanto fue una constante en sus últimos años. Incluso en homenajes recientes, Miguel prefería evitar la presencia de antiguos compañeros. Algunos lo atribuían a su enfermedad. Otros ahora entienden que era el resultado de vínculos rotos. La soledad de los campeones. Una de las cartas más conmovedoras que dejó Miguel estaba dirigida a un joven ciclista navarro, que admiraba profundamente su carrera. En ella, le daba consejos, pero también advertencias. Los daba: ganar es hermoso, pero no lo es todo. Cuida tu familia, cuida tu salud, no cambies abrazos por trofeos, porque los trofeos no vuelven cuando los necesitas. Esta frase resume la esencia del tercer capítulo, el vacío que dejaron relaciones falsas, traiciones soterradas y la fría distancia del éxito. Miguel, aunque rodeado de millones de admiradores, murió sabiendo que muchos con los que compartió la gloria ya no estaban. Reacciones tras la publicación de sus escritos. Cuando la familia decidió compartir algunos fragmentos de estas cartas con medios seleccionados, el impacto fue inmediato. Pedro Delgado evitó hacer declaraciones. El doctor Terrados, por su parte, afirmó no haber tenido conocimiento de la gravedad de la dolencia de Miguel y se mostró dolido por las palabras reveladas. Otros excompañeros, como Melcior Mauri o Tony Rominger, ofrecieron palabras de admiración y sorpresa. La periodista Paloma del Río dijo en un programa especial de RTVE: «Miguel nos enseñó que hasta los héroes sufren, y que la mayor traición no siempre viene del enemigo, sino del amigo que no estuvo». La última reconciliación. Pese a todas las distancias, Miguel logró una última reconciliación antes de morir. Su hermano mayor, con quien había perdido contacto tras una disputa familiar por la herencia de sus padres, fue a verlo en diciembre de 2025. Estuvieron solos una hora. Nadie supo lo que hablaron. Pero al salir, Miguel tenía lágrimas en los ojos, y Marisa solo dijo: él necesitaba eso. No podía irse sin cerrar ese círculo. El último adiós. Un país en silencio. El fallecimiento de Miguel Indurain no solo marcó el final de una era en el ciclismo español. Fue el cierre doloroso de una vida ejemplar, el eco de un silencio prolongado y la confirmación de que incluso los más grandes se van, pero no desaparecen. Este final está dedicado a su despedida, íntima, respetuosa y profundamente humana. Una nación entera guardó silencio por él, pero su legado resonó con fuerza en cada rincón donde alguna vez se escuchó su nombre. El funeral privado que conmovió al país. El 10 de enero de 2026, en la localidad navarra de Villava, el pueblo donde todo comenzó, se celebró el funeral de Miguel Indurain. Tal como había solicitado en vida, no hubo cámaras, ni discursos institucionales, ni ceremonias grandilocuentes. Solo su familia, sus amigos más cercanos y una pequeña comunidad que lo había visto crecer y partir. Su féretro, cubierto con una sencilla bandera de Navarra, fue llevado por sus hijos, Miguel y John. Mientras Marisa caminaba detrás, vestida de negro, muy serena, pero con el rostro desgarrado por el dolor. En el cementerio no hubo mariachis, ni músicos, ni discursos. Solo un poema leído por uno de sus nietos, titulado El silencio de los campeones. Al finalizar, se escucharon aplausos tímidos. Era una despedida digna para un hombre que nunca necesitó ruido para dejar huella. El homenaje nacional en el Velódromo de Palma. Pese al carácter privado del entierro, el gobierno de España, en acuerdo con la familia,
organizó un homenaje nacional en el Velódromo Palma Arena una semana después. Miles de personas asistieron, desde ciclistas retirados hasta jóvenes promesas, desde ciudadanos anónimos hasta figuras públicas de todo el país. Se proyectaron imágenes inéditas de su vida, no solo de sus victorias en el Tour, sino de momentos familiares, de entrevistas perdidas en el tiempo, de su risa en casa, de su humildad en la calle. El evento fue moderado por la periodista deportiva Paloma del Río, quien pronunció estas palabras: «Hoy despedimos al campeón, pero celebramos al hombre, al hijo de Navarra, al esposo leal, al padre silencioso. Miguel no hablaba mucho, pero su silencio decía más que 1000 discursos». Al final del acto, se guardaron 5 minutos de silencio, uno por cada Tour ganado. Luego el público se puso en pie y aplaudió durante otros 5. Lloraban jóvenes que nunca lo vieron correr, pero lo conocieron a través de las historias de sus padres. La reacción de la comunidad deportiva internacional. La noticia de su fallecimiento llegó a todos los rincones del mundo. La UCI, Unión Ciclista Internacional, emitió un comunicado oficial en el que calificó a Indurain como una leyenda serena, un símbolo de resistencia, un ejemplo irrepetible. El pentacampeón estadounidense Greg LeMond escribió en redes: «Miguel os era pura clase, en la bicicleta y fuera de ella. Compartimos la carretera, pero también el respeto». El británico Chris Froome publicó una imagen suya con el dorsal 51, el número mítico con el que Miguel ganó su primer Tour, con el mensaje: «Este es por ti, Miguel». En Colombia, Italia, Francia y Bélgica se celebraron minutos de silencio en competencias locales. El Tour de Francia anunció que en la próxima edición, la etapa reina llevará su nombre: la Fundación Miguel Indurain. Un legado vivo. Uno de los últimos deseos de Miguel fue que su historia sirviera para algo más que la nostalgia. Por ello, antes de fallecer, dejó instrucciones claras sobre la transformación de su fundación personal. La Fundación Miguel Indurain, hasta entonces enfocada en apoyar a jóvenes ciclistas navarros, amplió su alcance en enero de 2026 para incluir programas de detección temprana de enfermedades neurodegenerativas en atletas retirados, becas para hijos de deportistas fallecidos, un archivo histórico con acceso público a cartas, objetos personales y recuerdos donados por la familia. El día que la fundación reabrió sus puertas, cientos de personas hicieron fila para visitar la exposición Cartas desde la cima, basada en los escritos íntimos encontrados por Marisa. Entre lágrimas, sus palabras aún hablaban, aún enseñaban. Marisa, la guardiana del recuerdo. Después del funeral, Marisa regresó a una casa vacía. Sin embargo, no se recluyó en el silencio. Decidió escribir un libro, Miguel, mi amor silencioso, en el que relató por primera vez su versión de los hechos. En una entrevista exclusiva para El Mundo, dijo: «Durante años creí que el ciclismo me lo robaba. Ahora sé que me lo dio de vuelta en las cartas, en su lucha, en su adiós digno». Su testimonio fue profundamente humano, lleno de dolor pero también de orgullo. Afirmó que cada mañana aún pone una taza de café en la mesa, frente a su silla vacía. No porque espere que vuelva, sino porque así sigue hablando con él. El impacto en su tierra natal. En Villava, las escuelas dedicaron días completos a hablar de la vida de Indurain. Los niños escribieron cartas, los jóvenes ciclistas pintaron murales. Se propuso rebautizar la plaza principal del pueblo como Plaza Miguel Indurain, y se construyó una escultura en su honor. No montado en una bicicleta, sino de pie, saludando, como lo hacía siempre en silencio, sin estridencias. Un vecino de toda la vida dijo: «Miguel nunca cambió, siempre saludaba, incluso después de ganar el mundo. Ahora nos toca a nosotros recordarlo como se merece». La última carta. En la caja de madera donde Marisa encontró las cartas, había una más, sin destinatario, sin fecha. Solo decía: «Para cuando ya no esté». En ella, Miguel escribió:
Si esta carta se lee, es porque ya no estoy. Gracias por haber sido parte de mi vida. Gracias por respetar mi silencio, por no pedir explicaciones, por aplaudirme sin condiciones. Si pude enseñar algo, que sea esto. No se necesita hablar fuerte para ser escuchado. Viví como quise, en calma, en familia, en bicicleta. Ahora descanso, en paz y en silencio. No me lloréis demasiado. Seguid pedaleando. El eco de su historia. El nombre de Miguel Indurain quedará grabado en la historia no solo por sus hazañas deportivas, sino por su humanidad serena. Su vida, marcada por victorias, silencios, traiciones y redenciones, nos enseña que ser grande no es solo ganar, sino saber perder, saber callar, saber amar. España no lo olvidará. Su familia, tampoco. Y quienes lo admiraron desde lejos, ahora sienten que lo conocen más que nunca. Porque sus últimas palabras, sus cartas y su legado, hablan incluso más alto que sus pedaladas.